Andrés Guy, Cocteau y Genet. Con eso uno ya tiene una tarde sabrosa. Y para la mañana de resaca, Amélie Nothomb. Obviamente, tengo que nombrarla. No puedo evitar no nombrarla en todas sus letras, en todas sus mayúsculas. Esta autora de origen belga, de nacimiento japonesa, es una escritora que le dedica innumerables páginas a París y a la vida parisina. Siempre sale en la tapa de los libros de anagrama. Y la única vez que no sale en la tapa de anagrama, que es en Viaje de Invierno, sale la Torre Eiffel. Y en la mitad de la novela uno entiende por qué es la referencia a la Torre Eiffel, que no es otra cosa más que ella misma en su esplendoroso narcisismo y en su literatura burbujeante como la de Petronil. Además es embajadora de la champaña, así que no se puede ser más francés que ser embajador de la champaña. Y es divertidísima, Es fabulosa ¿no? y muy Uf, inteligente. sí, Es, es muy aguda esa literatura. No, me encanta, no, Sagaz y no. sarcástica. Sí, sí, eso es Es- maravilloso. Y también quería decir, Nata, que ahora que mencionas a Exupéry, él tiene otros libros y yo creo que son libros con un potencial muy hermoso, cargados de esa misma sensibilidad que de pronto tiene El Principito y que sería maravilloso como también reconocer, pues sí, como sus otras obras y no solo El Principito, él tiene Oh, otros libros. sí, muy de acuerdo, hay que darle la vuelta, no solo el Principito, sí, sí, sí. Exacto. Sí, pero ¿quién es el libro que nos da a comer en muchas ocasiones, en muchos diciembre? Así que hay que darle el Hay que título que se agradecer, merece. sí, 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 la durante última todos vez los años, o La sea, última vez que llegó ahí me dijo, a ella le gustan El Principito y tiene todas las ediciones. Y hace 3 días antes de eso, ya ha puesto un tweet diciendo que no quería más ediciones del Principito y porque había ingresado una nueva edición del Principito. Y nada, se la mostré, no la tenía, evidentemente me estaba recién impresa y se la llevó puesta. Pues también hay Está, fetiches de colección sí, y siento que en ese muy válido. sentido vale la pena seguir dándole vueltas, pero podríamos leer más, que tenemos como 7 siglos de literatura francesa como para quedarnos en un solo autor, pero bueno, eso es cierto. Iba a hacer una acotación, no sé si lo mencionamos, pero Voltaire salió ahorita en la baraja. sí, sí, sí. Ahorita sí, bueno, Sí, yo listo, creo que todo sí, bien. ¿no? Sí, Y yo lo si no, mencioné. igual, y si no, igual léanse los minicuentos de Voltaire, que a mí en lo personal me parece la locura. Ya como cerrando este paréntesis, quiero enfocar un poco más ya la charla en qué nos llama la atención de la construcción de estas voces francófonas, de la literatura francófona, siglo XIX, siglo XX, XXI, más atrás, más adelante, después de que perdieron la cabeza, no sé. Bueno, es que hay como muchas opciones, siento yo, como muchos temas para poder hablar de eso. Pero en principio, hablando del siglo XIX, era como la fuerza y la conciencia de estar creando algo nuevo, ¿no? Porque estos señores, en mayoría señores, sí, eh, era un compromiso total con las letras y siento que eso es, o sea, es que estamos hablando de Proust, o sea, un señor que se dedicó toda su vida a escribir 8 tomos, 7 tomos. Entonces sí, por ese lado eso es lo que más me llama la atención y lo que valoro en demasía. Bueno, es que es una pregunta compleja, pero entonces, nada, Sí, yo traté de pues reducir sí. para que fuera más fácil. Nada, yo creo que a mí las cosas que más me llaman la atención son, pues, en primera, creo que es una literatura que no ha tenido miedo de nombrar el cuerpo. Me llama mucho la atención la presencia de lo erótico y el reconocimiento no solo del cuerpo, sino de los cuerpos. Hay algo como muy subversivo. En ese nombrarlo, las mujeres escribiendo, los homosexuales escribiendo, y aparte de eso, algo que tiene como un poco relación con lo que estaba diciendo Nata, pero ya como llevado un poco más a la crítica, es ese tejido social, sí, y esas conexiones pensando el papel del arte y de la literatura y del ser y mezclando como diferentes géneros y corrientes precisamente para sacar cosas nuevas. Entonces,
como filosofía y literatura que desemboca en el ensayo o en el discurso o en el tratado, o una literatura que inventa otras formas de narrar, por ejemplo, transforma la novela, que deja de usar este narrador omnisciente que lo sabe todo para construir narradores que son tan ingenuos, entre comillas, como los lectores, y que usan otro tipo de herramientas. Y también me parece muy interesante que es pues, que es como una literatura que cuestiona como la idea de lo moral y de lo moralmente correcto, que parece como un concepto súper estable y estático e inamovible, pero que en realidad lo han cuestionado. Por ejemplo, Voltaire, que lo mencionaba Edwin ahorita, pues sí, él cuestiona como la moral de la época. Lo mismo Rabelais con Gargantúa y Pantagruel, esas obras así súper sarcásticas y llenas de, no sé, como de De crítica y de caca, comida. punzadas, exacto, y como súper escatológicas. Pero entonces siento que todo el tiempo está como cuestionando, no sé, lo moral, lo correcto, y eso me parece muy, muy interesante. Proust, por ejemplo, que también hace como alusión a la homosexualidad. Bueno, como que Flaubert, que por ejemplo Madame Bovary, su novela fue llevada a juicio, por inducir al pensamiento inmoral y un montón de cosas. Entonces creo que ah, es una literatura preguntándose por todas esas cosas y transformando también la sociedad y poniendo en debate todos esos preceptos y conceptos, y eso pues me parece muy, muy interesante. Anais Nin está ahí, Margarita Duras está ahí, así, me emociona. En mi caso, la sensación es un poco como de reconocer que todos los malditos tienen alguna conexión con París y con la lengua, digamos. Es entender, creo yo, que la literatura francófona se destaca por su carácter bastardo, pagano, maldito, como por ese borde que termina minándose como una comunidad, como una comuna viva, ¿no? De alguna manera está todo el tiempo con autores combativos. Algunos no son necesariamente los que yo comparto, como Houellebecq, pero que escribe bien. O Victor Hugo defendiendo la arquitectura de su ciudad a través de Nuestra Señora de París. Pero, digamos, entre esos dos universos, pues también, como ya dije, aparecen todos los otros autores, pues maricas, como Rambo, que no lo había nombrado y lo tengo acá mirándome de ladito en su edición de Atalanta. Y bueno, es un poco como ese gesto que tienen estos escritores y estas voces de construir narrativas casi que subalternas, casi que el centro está construido a partir de la periferia de la voz y de la lengua. Incluso es un lugar, digamos, como tan libre como Rabelais que dijo Caro, pero también es un espacio en el que una persona como Oscar Wilde puede escribir un acto sacramental que en inglés no hubiera podido realizar. Y claro, queda todo el campo de la novela gráfica y del libro ilustrado, eh, que creo que es un campo gigante, del cual vimos una pequeña muestra en la Filbo, que fue Francia, el país invitado, pero que sin duda está más allá, y insisto, es más allá de los bordes de la ciudad, más allá de los campos elíseos, más allá de cualquier otro territorio, y podemos tener incluso una autora como Marisé Condé, que en ese año en el que no se dio el Nobel, dijeron déselo a Marisé Condé como un premio Nobel alternativo, que yo no termino de entender muy bien qué querían decir con eso, pero que sí permitió poner los focos sobre una escritora del Caribe, sí, del Caribe, y digamos en ese orden de ideas, descentralizar nuevamente y poner en crisis eh, ese pentágono en el que parece que reducimos muchas veces la lengua y que evidentemente, insisto, desborda ese espacio, la lengua que desborda la geografía. Y ahorita con todo lo que ustedes acaban de decir, pienso un poco que esta lengua de la cual hablamos, lo que nos enseñó en medio de todo fue
nuestra humanidad, la humanidad desvelada que tanto estaba siendo censurada en las anteriores corrientes literarias o en la forma en cómo se estaba tejiendo la literatura antes de toda esta incursión de los autores franceses que ya hemos listado. Quería traer sobre la mesa en especial un autor que no puse en la parte de arriba, que es Antonin Artaud, y la forma en cómo él ve la poesía, en cómo ve la dramaturgia y cómo todas estas problemáticas internas, todas estas percepciones de la muerte nos hacen frágiles y en definitiva nos hacen conscientes del mundo. Y yo siento que la literatura francesa juega con eso desde todas las perspectivas ya nombradas por ustedes, como es el tema de irrumpir en lo sexual, como es el tema de irrumpir en lo social, como es el tema de burlarse de la burguesía. Entonces, siento que desde ahí juega y para mí es desde donde se desarrolla como el papel más importante. Y creo que lo ha venido desarrollando poco a poco de una manera, por decirlo así, más profunda hasta nuestros tiempos. Estos autores últimos franceses que nos han tocado nos lo han mostrado de alguna manera, desde Notom, que ahorita lo mencionaba Sosa, siendo toda esta convergencia de lugares y terminando en París y trayendo a colación ya, por ejemplo, toda esta intimidad de Anais Nin que tanto le gusta a Caro, así que siento que eso es principalmente para mí. Bueno, hay mucho material para todos los gustos y creo que los lectores que escuchen este capítulo, si no han leído alguno, seguramente lo harán. En este momento, pues, ¿cuál fue el último libro que ustedes leyeron de este campo tan vasto de la literatura francesa? Bueno, yo me sumergí y metí un poquito los pies como en la piscina de los niños con los diarios de Naïs Nin, después de un trueque maravilloso en el que logré quedarme con la edición de Sibela, una edición preciosa y era la que quería y no quería otra. Entré en los diarios de Naïs Nin, pero, uy, qué señora tan densa. Yo a veces pienso qué conexiones hace Carolina en su, qué sinopsis hace Carolina cuando lee que le gusta tanto y que no la ha nombrado tanto desde que la conozco, porque, ush, o sea, nomás el papito de Naismith, un poquito loquito por decirlo menos, y cuando llegue a Henry Miller ya no sé dónde voy a estar, entonces ahí voy, es una lectura que estoy tomándome casi que en paralelo con otras ofertas y otras opciones de lectura. Lo último que sí me terminé fue en la edición de Impedimenta de la comedia literaria, que es básicamente un cómic en el que se trabaja desde Roldán hasta Boris Vian. Y esto sí lo hice en clave de tener los referentes un poco más pendientes para este capítulo. Y otra cosa que leí hace poco, que no tiene nada que ver con lo francés, pero que al final termina siendo francés, es Wilcott, la sinagoga de los iconoclastas, que como Marcel Chop, el escritor francés, y como Borges y otros tantos, lo que hace es historias inventadas de personajes, pues no creados, pero en clave de biografía apócrifa. Bueno, pues me pusiste ahí en bandeja de plata un tema. El tema, sí. Un temazo, un tema complejo. No, o sea, es muy duro y yo creo que para mí fue muy chocante leer, por ejemplo, el tema de Anaís con su padre. Es una relación muy perturbadora y muy densa. Sin embargo, yo creo que lo que más valoro es precisamente que ella lo relate, cómo lo sintió y cómo lo vivió. No es el relato de su padre, pues contando lo que le hacía Anaís, es el relato de Anaís contando cómo lo vivió y rompiendo pues el silencio. Ella claramente pudo quedarse callada y no contarle a nadie nunca. En los diarios precisamente se ve como el secreto la persigue. Sí, y ella lucha como con la idea de guardar o no guardar el secreto, pero finalmente decide romper el silencio y creo que eso es lo que más valoro en general de Anaïs Nin,
ese nombrar cómo se siente, ese hacer anotaciones de cómo ella percibe la vida y de su experiencia de la vida, que finalmente le incomode o no le incomode a uno, fue como ella la vivió. Eh, Eso como para responderte lo de mis conexiones. Igual creo que sí es denso. Y bueno, ya